Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes, encuentros con los cineastas y equipos de las películas de Horizontes Latinos. Hoy una película argentina, es la película La Educación del Rey. Están con nosotros su director Santiago Esteves y su actor principal Matías Encinas. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, La Educación del Rey es una película que viene de Cine en Construcción. Exactamente. Bueno, estuvimos aquí el año pasado y para una película como la nuestra, que venía con digamos que formó parte de un experimento que hice con ciertos materiales que tenía una miniserie, fue un empujón muy fuerte. Estar aquí, poder mostrarla, ver que tenía potencialidad de película, al verla proyectada con otras personas y a partir de eso, luego del premio, tener la posibilidad de terminarla. Es decir, la película estaba muy acabada. ¿Te ha servido el premio para la postproducción, para los efectos especiales, quizás? No únicamente, porque nos faltaba rodar escenas. En el momento que vinimos aquí, nos faltaba un 20% de la película, más o menos. Yo quería filmar nuevas escenas, tenía como algunas ideas y bueno, gracias a venir aquí pudimos encontrar un vendedor internacional, algunas cosas que nos permitieron juntar el financiamiento. Pero el guión no cambió, era el guión que tenías previsto. Lo veníamos previendo y lo seguimos trabajando hasta filmar, por supuesto, pero sí, era el guión que... Con ese final abierto estaba ya todo previsto así. Sí, siempre uno tiene con el final algunas pequeñas dudas de cómo terminar, pero en este caso sí, creo que... Bueno, digamos que es una ópera prima, tú eres... que no se nota que sea ópera prima, tengo que decir que es el mejor elogio que se puede hacer de la película. Muchas gracias. Pero ayer cuando hablabas en el coloquio, digo, pues ya veo por qué. Es porque eres montador profesional, has trabajado con Pablo Trapero, creo. Sí, trabajé con él durante bastante tiempo en su productora y en Elefante Blanco. Y se nota mucho que es una producción de alguien que lleva ya tiempo ahí en el oficio, ¿no? Bueno, es que es un oficio que te permite estar con los materiales muy de cerca y es como una zona de experimentación que difícilmente en otras áreas del cine uno tiene, la posibilidad de probar cosas al instante con los materiales, que bueno, te va dando como bastante valentía a la hora de enfrentarte y bastante idea de cómo, bueno, trabajar con cosas, sobre todo en situaciones de rodaje que no son las óptimas, donde uno no tiene muchísimo tiempo ni todos los elementos. El montaje es una forma de acceder a concretar escenas o secuencias sin tener necesariamente todos los recursos, ¿no? Es como poder pensar la película un poco desde el futuro hacia atrás. Y eso es muy bueno para mí. ¿Y cómo te decidiste a pasar a la realización, primer largometraje de ficción, con tu cómplice co-guionista, Juan Manuel Bordón? Bueno, Juan Manuel, con él venimos escribiendo desde hace años. Si bien profesionalmente trabajé como montador, nunca abandoné los cortometrajes, que fue la forma de seguir realizando y no perder como esa especie de práctica que también es necesaria. Y bueno, con Juan Manuel hemos escrito varios cortometrajes, varios proyectos que están realizados o escritos hasta un punto donde los podamos seguir escribiendo pronto. Pero bueno, ha sido como un ir zigzagueando entre distintas actividades para nutrirme y aprender. Eres de Mendoza, tenemos con nosotros al actor principal, que es el rey. El título es un poco engañoso porque no eres monarca, eres Reinaldo, que es un joven delincuente. ¿Cómo fue este encuentro? ¿Es un primer papel en el cine para ti, importante? Sí, para mí es lo primero que he hecho frente a cámara. Yo he hecho siempre teatro, pero bueno, para mí todo esto que estoy viviendo es muy, muy nuevo. ¿Y cómo ves tú, ahora que la has visto en la película, ese personaje de Reinaldo? No, estoy muy, muy conforme y bueno, más que feliz. ¿Y cómo te hacía trabajar él? ¿Ensayabais mucho? ¿Cómo hacíais? Sí, por suerte eso es lo que más me ayudó, los ensayos que tuvimos y las charlas, el poder leer bien los guiones detalladamente y bueno, poder resolviendo las dudas, todo eso me facilitó todo, la verdad que sí. El casting, bueno, tienes una parte de mendocinos, que son él y Elena Schnell, ¿no? Que es Exacto. La que hace de mamá adoptiva casi. Y bueno, Germán de Silva, que es el veterano, porque él viene de una larga trayectoria en el cine argentino, pero él viene de Buenos Aires. ¿Cómo llegaste a ese casting?
Mira, Germán es alguien que estaba como en los planes, creo que desde las segundas etapas de escritura seguro, porque el personaje tiene un manejo y cierta cuestión con la experiencia que también la tiene Germán como actor. Por lo tanto, sabía que era algo, que era nuestra mejor posibilidad de cast, era poder contar con Germán, y en el momento en que lo pudimos tener, quería encontrar un chico en Mendoza. En vez de buscar un actor profesional en Buenos Aires, sentía que era inevitable buscar a alguien, digamos, que viviera en Mendoza, que tuviera la tonada. Y bueno, ahí di con Matías, que fue una enorme sorpresa para mí. De hecho, yo tenía algunas dudas porque me resultaba un poco más alto, como tenía una cosa de mucha soltura, Mati, que para mí el personaje tenía que ser un poco más críptico, pero hicimos como un día de rodaje de prueba y nos entendimos de una manera increíble y él era como una especie de esponja que estaba ahí mirando, observando, preguntando. Y cuando terminó la jornada, se acercó y me dijo, bueno, ¿soy yo o qué? Y a mí me puso en una situación donde dije, bueno, si tiene tantas ganas y lo podemos pasar tan bien trabajando, tiene que ser él. Y ese fue como el inicio de esta relación. Germán de Silva, hay que decir que es un gran actor argentino y yo decía, esta cara me suena y me he dado cuenta que era el que hizo Las Acacias también, de Pablo Giorgelli, que hay varios puntos en común contigo. También montador, ópera prima y el mismo actor. Sí, totalmente. Bueno, Germán es un actor tan pero tan bueno. Encuentras que es muy bueno cuando trabajas con él, porque uno, por lo menos yo como director, al haber tantas cosas, mientras menos tienes que estar encima es mejor para el trabajo. Con Mati me empezó a pasar y con Germán simplemente le dices un par de cosas, discutes algunas ideas y sabes que va a estar bien, que lo que hace funciona. O sea que esa educación del rey que hay entre los personajes de ficción fue también en el rodaje. Pues es la educación de Matías con Germán. No, pero eso totalmente, totalmente. Yo de Germán aprendí muchísimo, muchísimo de estar mirándolo, de ver cómo iba haciendo las cosas, de también él que me explicara, que me hablara, también creamos un vínculo buenísimo, estuvimos muy conectados siempre y bueno, no, Germán es una persona maravillosa, entonces facilitaba todo, era muy lindo. Para los que no han visto la película, un rápido resumen. Bueno, un joven delincuente, un robo fallido con su hermano y se escapa y cae en la casa, en el patio de la casa de Carlos, que es este señor que es un antiguo guardia de seguridad privado, que parece que estuvo en la cárcel, en un momento lo sabemos. Y este señor pues ve que lo andan persiguiendo y en vez de entregarlo a la policía lo protege y va a tomarlo un poco casi como su hijo. Es una historia de iniciación, de maestro y alumno. Sí, totalmente. Lo has definido y lo has resumido mejor de lo que podría hacer yo en este momento, así que... Y este guión, el origen de este guión es, a mí bueno, la estructura es de policíaco, de género policíaco, pero es un guión muy de western, de hecho. Lo de aprender a tirar lo hemos visto en los clásicos westerns. Totalmente. Bueno, el paisaje de Mendoza tiene como un aire de western, digamos. Tiene un desierto, tiene una montaña de fondo siempre. Y era algo que dentro de un relato policial que digamos que los suburbios o de alguna manera los exteriores tuvieran esas características, me permitió llevar el relato hacia ese costado que quería explorar. Básicamente el relato de iniciación es como una especie de relato un tanto mítico y el mito en el cine siempre tiene que ver con el western, de ahí creo que vienen los mitos. Por lo tanto, poder explorar esa posibilidad visual a mí me encantaba, ¿no? Me parecía el lugar donde podía... Además era un lugar por fuera de la ciudad donde ellos seguían como ocultos en un punto, donde incluso en el exterior Reinaldo podía permanecer escondido, incluso en un lugar abierto. Y en esa iniciación, digamos que es un doble aprendizaje, yo diría aprendizaje familiar, porque esta gente te toma como su hijo casi. El personaje de Elena Schnell es un poco el personaje que da esa humanidad. Y al mismo tiempo educación, porque el otro sabe más que tú de delincuencia. Sí, no, la verdad es un aprendizaje
de muchísimos lados, que bueno, se fue dando a medida que fue avanzando el rodaje y la película. Pero no, sí, fue increíble. Este guión viene de lejos, creo que lo teníais en un cajón y luego primero fue una serie entonces. Exactamente. Tuvo como muchas etapas. Primero fue un apunte casi, creo que para un cortometraje, si no me equivoco, donde estaba el título y los dos personajes principales. Y se tocaba mucho más el tema de la seguridad privada en la Argentina, que es un fenómeno que tiene un par de décadas, donde han proliferado todo un sector nuevo que bueno, ha armado a una mayor parte de la población, digamos, y ha vuelto mucho más difuso el terreno de dónde uno está seguro o no, digamos. Y de esos apuntes iniciales siguieron varias escrituras esporádicas porque había algo que nos seguía llamando, y sobre todo como Juan Manuel, mi co-guionista, y yo somos de Mendoza, había algo del tono del relato que siempre nos volvía a aparecer, siempre nos volvía a aparecer. Y bueno, finalmente ganamos un concurso para hacer una miniserie y nos lanzamos directamente a hacerlo. Una vez que esa serie estuvo terminada y editada, yo no sabía si eso iba a tener un buen destino, si iba a tener una buena pantalla, y decidí trabajar como largometraje. Y además había algo de las duraciones, esto es más como editor, que quería probarlas en un largometraje. Quería ver si podía hacer un relato mucho más condensado, que tuviera como centro la relación entre Reinaldo y Carlos, que para mí era lo que había ocurrido en el rodaje y que era lo mejor que teníamos. Y tratar de explorar un poco más ese vínculo. Y lo más difícil, me imagino, que era encontrar el final. Totalmente, bueno, siempre hubo una idea de final, siempre está, no sé si puedo, bueno... Había otras ideas de final. No, había otras ideas y no quiero entregar tanta información, pero porque si no pierde todo sentido, pero hay algo de este hombre que cuida a este chico, que lo protege, pero que al mismo tiempo yo creo que algo muy bueno que hacía Germán era generar como una especie de distancia, como de intocabilidad, ¿no? Y a partir de una cosa que también tiene que ver con lo que va pasando en la película, se distancia, pero finalmente el vínculo ya se ha creado y solo cuando hay algún problema ya Carlos sale a buscarlo, como hacer su última gran, digamos, contribución a la vida de Reinaldo. Desenlace de western. Exacto, sí. Además de esta historia de iniciación, de esta ficción, relación maestro-alumno, hay que decir que la película está muy bien documentada sobre el tema de la corrupción policial. Es decir, esta Brigada 31 de que habláis, eso debe existir por ahí, ¿no? Bueno, es un hecho lamentable y en la actualidad argentina en estos días estamos teniendo un caso bastante terrible, que es que ya van casi 50 días de la desaparición de Santiago Maldonado, que es un chico que en una manifestación contra la gendarmería de repente desapareció. Y creo que hay algo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad en la Argentina, que el nivel de corrupción es altísimo y ha pasado en los últimos 10, 15 años que han desaparecido varios chicos. Incluso hubo un caso también bastante grave de Luciano Arruga, un chico que se negó a trabajar con unos policías y también desapareció y su cuerpo apareció hace un par de años. Es algo tremendo y que en la escritura se nos impuso, ¿no? A esta idea un poco mítica de la relación entre los personajes apareció este contexto que fue como creciendo cada vez más en el relato hasta volverse casi su mitad, digamos. Hay algo de eso que nos preocupa y que ayer al ver la película después de mucho tiempo sentí la gravedad del problema. Creo que fue como una especie de... Sentí la oscuridad del mundo que estábamos realmente retratando, ¿no? Independientemente de que la película tiene un tono que no siempre es demasiado denso ni demasiado grave, lo que está pasando de fondo es terrible. Y bueno... Yo creo que el final está bien porque crea una distancia y permite que cada cual se haga luego su conclusión. Sí, bueno, hay algo que siempre pensamos, que teníamos como una idea un tanto divertida, que era como pensar en Rey como una especie de Antoine Doinel de Lampa, digamos. Alguien que algún día, esto que hablamos del rey, se va a convertir en un rey. Va a ser algún día un gran delincuente. Y este es como su primer episodio de aprendizaje. Por lo tanto, Reinaldo entra a la película y se va de la película
habiendo transformadose muchísimo. Bueno, si el cine argentino está muy presente en San Sebastián y en todos los festivales internacionales, hay que decir que tú eres de Mendoza y que el cine mendocino está dando que hablar ahora, en estos últimos años un poco más que de costumbre, ¿no? Cuando vimos pasar a Pablo Agüero, ha habido algunos cineastas mendocinos también en el Festival de Venecia. Se hace más cine en Mendoza ahora. Sí, se está empezando a... Bueno, Pablo Agüero es de Mendoza, creo que creció, nació, se fue. Ahí, sí. Bueno, Mendoza es un lugar donde al hacerse tan poco uno tiende a emigrar, digamos, o a buscar otros caminos, pero después siempre uno vuelve, que es mi caso. Yo quiero filmar en Mendoza las próximas cosas que haga. Y bueno, hubo en los años, creo que 30, una gran industria del cine y luego se apagó. Y bueno, lentamente se está retomando algo de eso, espero. Pues os deseamos mucha suerte con La Educación del Rey, que es, no lo he dicho, pero es coproducción con España y con Wanda Films. Que exactamente, son nuestros distribuidores. Productores, sí. Muy bien, mucha suerte con la película los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vayan a ver La Educación del Rey de Santiago Estevez en Horizontes Latinos. Vamos a ver el extracto de la película. ¿Qué hace, momia? Este es el rey. Salió el laburo. Hay que trepar. Tiene que ser uno flaquito, así como este. Quédate quieto, ya lo tengo. Pará. Anoche era el cumpleaños de mi mujer y le arruinaste la cena. Y encima le rompiste el vivero que yo le construí. Vamos a hacer una cosa. Vas a arreglar lo que rompiste. ¿Lo arreglo y me deja ir? ¿Qué hace dándole clases de jardinería? ¿No iba a llamar a un amigo Cana? Parece que van a arreglar el vivero antes. ¿Sabes que puedes tener un quilombo por esto, no? Vos y la vieja. ¿Y qué propones que haga? Ya te dije, llama a la policía. ¿Querés que lo mande en cana? Nunca tuviste en una cárcel vos, ¿no? Yo sí. Vamos. Y vi cómo salen los pibes de ahí adentro. ¿Tienen ganas de irse, muchachos? ¿Qué pasó, momia? Te doy un laburo más fácil que la mierda, lo haces como el orto. Y laburo para unas canas. Te están buscando y quieren la guita. ¿Qué hacemos entonces? ¿Era vigilante? No, transportaba caudales. ¿Y llevaba mucha plata? Exactamente. No llevamos armas. ¿Eso es lo que le tiró el miedo a los fierros? Desde los 11 se tiraron. Dame. ¿Para qué haces? Las armas son todas iguales. No las puedes agarrar ni enojado ni con miedo. ¿Eh? Ahí haces cagada. Pará. Nunca le dé la espalda a alguien que tiene un arma. Tiene que ser más prudente.